Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para la edición del día viernes, que como ustedes tendrán claro la razón, la voy a empezar con las grandes noticias del mundo, que en este caso es una pésima gran noticia. Es el par de bombazos o tres bombazos ya a esta altura que se produjeron en el aeropuerto de Kabul, en Afganistán, lugar desde a donde va la gente que se quiere ir. Muchos de ellos son extranjeros, norteamericanos. Hay de otros países también un montón de gente, Alemania, Francia, etcétera. Y afganos que a lo largo de muchos años colaboraron con la mantención del gobierno corrupto y todo, pero el gobierno que había en ese momento en Afganistán, o los sucesivos gobiernos más bien, y con las fuerzas norteamericanas. Algunos lo habrán hecho por razones de principio, por luchar contra los talibanes, otros por encontrar un medio de vida, como sea. Huyen, quieren huir, porque entienden, y con buena razón, de que los talibanes se van a vengar. De hecho, hay algunas informaciones de que ya están ejecutando a gente en lugares donde no se nota tanto, fuera de Kabul, donde hay medios de información occidentales. Está Al Jazeera, que es de un país de Arabia, del mundo árabe. Pero fuera de ahí, en los rincones, en los lugares donde no queda nadie, no hay testigos, se está ejecutando gente. Y el ISIS, este grupo que fundó en un momento dado un califato que fue destruido, pero parece que no del todo, se adjudicaron este atentado que causó la muerte de hasta el momento 60 civiles. No sabemos cuántos de esos civiles eran o norteamericanos o europeos y cuántos son afganos. Cientos de heridos, no sabemos cuántos van a morir de esos heridos. 12 soldados norteamericanos muertos y más o menos la misma cantidad heridos. Tampoco sabemos cuáles de esos heridos van a poder sobrevivir y en qué condiciones van a quedar. Esto ya corona con una guinda de sangre atroz, que todavía quizás no ha terminado, pueden haber más atentados, el desastre norteamericano o el desastre del gobierno norteamericano más bien en esa zona, que tiene un origen lejano. Todo esto partió 20 años atrás, por las razones que tuvo o creyó tener el presidente Bush en esos tiempos. La cosa se prolongó, y finalmente todo esto llegó a las manos de Biden, que lamentablemente tomó malas decisiones en lo que respecta a cómo irse de Afganistán. Lo de la retirada no es asunto que haya inventado Biden. Estaba ya pendiente la idea de irse en el gobierno anterior de Trump, y creo que de antes también se estaba barajando esa idea. Pero hay muchas formas distintas de irse, y la que eligió Biden es la peor de todas. Sacó a las tropas primero que nada, dejando a los civiles votados, y dejando votado algo así como 17.000 millones de dólares en armamento, algunos de la última palabra en armamento norteamericano votado. Ni siquiera se dieron el trabajo de destruirlo, si no lo podían llevar de vuelta a casa. En vista de la situación, que la gente quería irse, que había que sacar a tantos norteamericanos todavía, y a aliados afganos, gente que colaboró con el ejército norteamericano, entonces Biden se vio obligado a mandar un contingente de tropas para ayudar a esta evacuación, y entendemos que se puso en contacto con los talibanes. Pero el problema con los talibanes es que no son una entidad homogénea, como es un Estado, que usted entra, llega a un acuerdo con el presidente o con el ministro del Interior del Estado y las cosas se hacen de acuerdo a ese trato, porque el Estado es capaz de imponer su voluntad a todos los miembros de ese Estado y al resto de la sociedad civil. Aquí, cuando uno dice los talibanes, se está refiriendo a un grupo muy indisciplinado, desorganizado, formado por distintas facciones. El mundo musulmán en general es una completa suma o mezcla de facciones en perpetua lucha o contra los occidentales, contra los norteamericanos o contra quien sea, o entre ellos. Entonces, el supuesto jefe de los talibanes, que es el dirigente que tengan en este momento, que tenga un poco más de voz, que es como el jefe del clan,
no necesariamente obtiene la obediencia absoluta de todos los talibanes para abajo. No es una sola entidad homogénea que verticalmente organizada. Puede haber grupos dentro de los talibanes que deseaban cometer el atentado. Pero en todo caso la autoría se la dio el ISIS. Esto pone al gobierno norteamericano en una situación absolutamente intratable, inmanejable. Se han dado ya tales muestras de confusión, de vacilación, que primero el presidente Biden se demoró horas en finalmente salir a hacer una exposición pública de la situación, y yo la vi, y créanme, y si ustedes la han visto van a estar de acuerdo conmigo, que se ve un hombre golpeado, vacilante, y propalando amenazas que no va a poder cumplir. Vamos a perseguir a los autores de esto, del ISIS, hasta el fin de los tiempos. Y antes de eso, antes que saliera Biden a hablar, en las largas horas en que no se le vio el rostro, ocurrió algo bastante extraordinario. En la sala de conferencias de prensa de la Casa Blanca, donde habitualmente se juntan los periodistas y llega al estrado un vocero del gobierno o un alto funcionario del gobierno, esta vez llegó el alto funcionario del gobierno, el vocero de la Casa Blanca, pero no a responder preguntas, sino que encendieron una pantalla para la exposición de un general norteamericano. El que dio las explicaciones y recibió las preguntas fue un general del Pentágono, a cargo de una de las secciones, CENTCOM se llama, en que está dividida la administración del ejército norteamericano. Las Fuerzas Armadas tienen distintos comandos. Y el vocero del gobierno de Biden estaba ahí en el estrado como un espectador mirando la pantalla a ver qué decía el general. Muy curioso, muy curioso. No estoy diciendo con esto que los militares se apoderaron del poder en Estados Unidos. Estoy diciendo que el gobierno civil, el gobierno propiamente tal de Estados Unidos, no encontraba todavía qué decir, cómo manifestarse, así que pusieron a un general a recibir las preguntas y a hablar el tipo de cosas que puede hablar un general, de qué es lo cómo fue el atentado, cómo pudo haber sido, qué es lo que van a hacer. No mucho, porque en todo caso no tiene autoridad política para tomar decisiones de gran peso. Finalmente salió bastante después, un par de horas después, Biden, a dar un espectáculo bastante patético, creo yo. Un hombre que no se ve con esa fuerza, con esa decisión, como ustedes recordarán cuando hubo el atentado a las Torres Gemelas, que salió Bush. No, aquí se ve un viejecillo tembloroso, vacilante, haciendo esta vaga amenaza que van a perseguir a los cabecillas del ISIS o de quien sea que haya organizado esto, a donde sea. Nos vamos a escoger el lugar y el momento, dijeron. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo van a escoger? ¿Cómo van a identificar a esos jefes? ¿A quién le van a tirar una bomba, digamos, en el plato de sopa? El derrumbe de la capacidad del gobierno de Biden para hacer algo que tenga sentido, ya sea en el mundo o en su propia casa, como lo ha mostrado el tema de la frontera, donde simplemente ya están entrando por cientos de miles personas a las que ya no se controla. Algunos son delincuentes, otros vienen contaminados, infectados con el COVID. Una verdadera locura. Una verdadera locura. Y ahora esto en Afganistán pone a este gobierno, al gobierno norteamericano, al gobierno de Biden, en una situación casi terminal. No creo que vaya a terminar, pero la pone en una situación cercana a eso. De hecho, ustedes recordarán que yo les he estado contando acá que el tema del impeachment estaba asomando la cima de la cabeza. O sea, estaba recién empezando a asomarse un poco. Ahora ya se asomó definitivamente, y hay una serie de voces estridentes, obviamente que el Partido Republicano, no de los demócratas, que hablan de que tiene que renunciar, que tiene que irse, que tiene que haber un impeachment. Y alguno de ellos recordó una cosa muy cierta. Quisieron derribar al presidente Trump. Le hicieron un impeachment al presidente Trump por una llamada telefónica que había tenido con una autoridad de Ucrania. Entonces, con mayor razón en este caso, donde tenemos a 12 soldados norteamericanos muertos,
60 civiles muertos, cientos de heridos por lado y lado, por una pésima evacuación, por una mal calculada evacuación, que por supuesto Biden ya está culpando de eso a Trump. Pero resulta que Trump no está gobernando, dejó de gobernar hace medio año. Tuvo medio año Biden para ver lo que todos veíamos sin tener ninguna información clasificada de la CIA, sino que simplemente con ver simplemente las noticias de la televisión o en internet, de cómo día a día los talibanes iban ganando territorio. Evidentemente que las Fuerzas Armadas de Afganistán no iban a poder resistir eso. Había tiempo, hubo meses, por lo menos hubo semanas, para haber organizado la salida de esos civiles, para haber organizado la sacada, el retiro del armamento por la destrucción y luego sacar las tropas. Lo hicieron todo mal. Y algunas voces también están empezando a preguntarse lo que yo me he preguntado aquí en el programa también. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la próxima crisis? ¿Cómo va a responder Biden en la próxima crisis si está todavía presidiendo Estados Unidos? Biden se mantiene firme en la idea de terminar con este asunto el 31 de agosto. O sea, retirar sus tropas, se acaba la evacuación, los que se quedaron, jodieron. Eso es. Es realmente extraordinario. Nunca en mi vida, y estudiando historia, nunca antes de mi vida, Estados Unidos había protagonizado un desastre de esta magnitud. Ni siquiera la derrota en la guerra de Vietnam se parece a esto. La guerra de Vietnam duró menos de 20 años y nos dejaron a miles de civiles norteamericanos botados en Vietnam. Y estaban luchando contra fuerzas bastante más poderosas en términos relativos a la época que los talibanes, que por muy armados que estén, no tienen todos los recursos que tenía el ejército de Vietnam del Norte, apoyados poderosamente por Rusia y por China. Tenían armamento antiaéreo, tenían aviación, tenían un ejército en forma, regular, bien organizado. Los talibanes siguen siendo una montonera medieval, por muy bien armados que estén, con armas, digamos, de puño, con rifle, con artillería reactiva. No tienen aviación, no tienen artillería antiaérea, no. Son una tribu. Y fueron derrotados. Tuvieron que ir. Y lo hicieron mal para irse. Es un desastre descomunal cuyas consecuencias para la política interna norteamericana y para el mundo en su conjunto, para las alianzas de Estados Unidos, en todo orden de cosas, son devastadoras. Algunos se están preguntando ya qué va a pasar con la NATO o la OTAN con esto, con esta situación. Estados Unidos llega y decide por su cuenta irse mal, irse pésimamente mal, sin avisarle a sus aliados. Decide irse ahora el 31 de agosto a pesar de que todos sus socios, sus aliados, Alemania, Francia, Inglaterra, le piden que postergue esta salida para poder sacar más gente. O sea, un desastre por donde se lo mire. Esto es una noticia en marcha, como dicen. En el momento en que estoy grabando esto, en la tardecita del jueves, en este mismo momento mientras hablo, a lo mejor ya se produjo una tercera, cuarta o quinta ataque. Es muy fácil. Si ISIS quiere producir más carnicería, lo puede hacer bastante fácil. Puede disparar desde 10 cuadras de distancia detrás de una pared de un jardín con un mortero, ir disparando granadas de mortero y dejar la crema. O puede un camión cargado de explosivos ser precipitado, como han hecho en otras oportunidades, contra el aeropuerto, donde hay soldados todavía, aunque se haya ido en todos los civiles. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias internas de la política norteamericana? ¿Qué va a pasar con la presidencia de Biden? Algunas personas que fueron importantes, la embajadora Nikki Haley, que fue la embajadora de Trump en las Naciones Unidas, decía, sí, es cierto, hay que pedirle el impeachment a Biden, pero lo reemplazaría ¿quién? Kamala Harris. Sería hasta peor, dijo. Yo no sé a esta altura si se puede distinguir qué sería peor, francamente. Kamala Harris no es una anciana, pero
yo no sé, se supone que es inteligente. Yo no voy a decir que es tonta. No llegó ahí donde está porque sí. Pero hay niveles y niveles de inteligencia, y además tiene que haber una cierta relación entre ese nivel de inteligencia y el nivel de competencia que se requiere de acuerdo al cargo. Quizás le alcanza la inteligencia a Kamala Harris para ser una profesional, para dar clases en la universidad o alguna cosa así, pero otra cosa es ser vicepresidente de Estados Unidos o presidente, si acaso renunciara o hubiera un impeachment, que no va a haber contra Biden. En fin, realmente lamentable lo que sucedió, previsible, todo el mundo lo preveía. Esto es un atentado anunciado. Esta es la historia de un atentado anunciado. Y de otros que van a venir probablemente. No veo ninguna razón por la cual ISIS vaya a decir con esto basta. Van a querer hacer el máximo daño posible. Y desde luego ya la pasada les cuento que el gobierno norteamericano ya está en su relación con los talibanes en una postura como si estuviera en una relación con un Estado común y corriente. Les entregan información para perseguir a los del ISIS, seguramente, supuestamente como si los talibanes fueran Francia o Alemania, un país normal, con un Estado normal, lo cual políticamente le sirve a Biden, porque entonces como que apareció otro enemigo que no tiene nada que ver con su problema con los talibanes. Y claro, entonces no se le puede adjudicar, no sé de qué manera tratan de desviar las cosas. Yo no digo que no sea el ISIS el que cometió el atentado, pero ciertamente que el gobierno norteamericano está usando eso para intentar minimizar el daño político. O sea, no son los talibanes con los cuales tienen tratos. El director de la CIA fue a hablar con el dirigente talibán hace unos días atrás. Y digo dirigente talibán por darle un nombre, porque no sabemos realmente, como dije al principio, si dirige efectivamente a un grupo organizado, porque no existe ese grupo organizado. Permítanme pasar ahora a mi primer bloque comercial, estimados amigos. Les recuerdo Zapper, este aparatito tan chiquitito que funciona con una batería y que se prende aquí y acá. Tiene dos contactos, usted se lo aplica en cualquier parte de la piel, o sea, en cualquier parte de su cuerpo, obviamente, y hay una descarga de 15 Hz que usted no siente, pero sí todos los patógenos que estén circulando dentro de su cuerpo, incluyendo, desde luego, el COVID-19. No solamente destruye lo que ya esté adentro, que hayan logrado mantenerse vivo, digamos, o funcionando a pesar de las defensas del cuerpo, sino que además fortifica el sistema inmunológico. Esto es un aparato bastante interesante. Yo les aconsejo que entren al sitio de Zapper, que ustedes están viendo a mi derecha, y vean más detalles de las utilidades que tiene esta pequeña maquinita que les estoy mostrando. Y continuamos con Edisur. Miren, aquí les muestro varios libros de estos que están sueltos, que se venden de a uno, que pone a su disposición Edisur, esta editora que se ha especializado en editar libros de grandes autores, libros importantes y a precios muy accesibles. Aquí está Las olas de Virginia Woolf. Aquí está este que se lo he mostrado muchas veces. Y se lo he mostrado muchas veces porque es un libro muy interesante y que todo estudiante universitario debiera, especialmente ciencia humana, debiera leer. El príncipe de Maquiavelo. Tenemos el arte de la guerra de Sun Tzu, un teórico de la guerra al estilo chino. O sea, unas frases breves, a veces cosas bastante obvias, ¿no? Aquí, por ejemplo, de las maniobras. Dice: habitualmente la norma en el uso de las tropas requiere que el general reciba las órdenes del soberano, que reúna las tropas y movilice las masas, logrando su cohesión. Hace del ejército una totalidad homogénea y armoniosa y lo instala en su campamento. Bueno, no se me habría ocurrido a mí jamás una cosa como esta. Estimados, además Edisur tiene ahora un local físico en Compañía 1025, donde usted puede encontrar esos libros y 9.997 libros más. Tiene 10.000 títulos, algunos a 500 pesos, amigos. Aprovechen esta oportunidad. Edisur.
Acuérdense, también tiene estos paquetes que también están detrás mío, ahí ustedes los pueden ver en la columna, con 4, 5, 6 libros de un solo autor o de un solo tema también. Es muy interesante comprarlos de esa manera. Y continúo con Avicare, ya saben, la empresa que le entrega a usted un aparato que le permite estar controlando cómo está funcionando su corazón en el momento que usted lo considere conveniente. Este simple aparatito, usted lo toma así y va a detectar no solo cuántos latidos por minuto, sino que todos los distintos elementos que un electrocardiograma capta cuando se hace. Y esta información, la que está registrando este aparato, va a dar a una aplicación que está en el celular suyo, y de ahí va a dar a Avicare, donde inmediatamente, on time, van a estar viendo los resultados, o en unos minutos después, usted va a tener entonces un control inmediato de la salud de su corazón. Eso significa que si usted tiene un problema, si el electrocardiograma está detectando en ese momento un problema importante, se va a tomar acción de inmediato, no va a haber que esperar a que usted le dé un patatú. Esto es muy importante tenerlo si usted es una persona que tiene cierta predisposición a problemas cardíacos, incluso quizás ya los ha tenido, y es bueno entonces disponer de esto. Esto se consigue pagando 27.900 pesos mensuales en un comodato, y eso incluye la aplicación en el celular, y usted puede hacer este examen todas las veces que quiera. Y la revisión de los datos está todo incluido entonces en estos 27.900 pesos mensuales. Si hay cualquier problema, se va a tomar acción de inmediato. Y KM Millas, amigos, usted a lo mejor tiene un montón de millas acumuladas. Ha volado por Chile, fuera de Chile, qué sé yo, tiene, no sé, miles de millas y está contento acumulándolas, pensando que va a llegar al 1.000.000 de millas, pero la verdad es que mucho antes que llegue a eso, la empresa aérea se las va a borrar. Las empresas aéreas no pueden permitirse el lujo que se acumulen indefinidamente, porque si no, indefinidos pasajeros acumulando indefinidas millas significa una definida quiebra a la empresa. Las borran en cualquier momento y usted se queda en cero. Antes que eso pase, entre a kmmillas.cl, ahí se las van a comprar. Le van a comprar sus millas. Y a la pasada van a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales, que dicho sea de paso, me mandaron un mail, están muy contentos del apoyo que obtuvieron de ustedes, no de mí. Yo simplemente comuniqué, solo fui el mensajero. Son ustedes los que se inscribieron como socios de la Unión de Amigos de los Animales, están felices, contentos, pueden seguir funcionando por un tiempo más. A los que están ahí les pido yo ahora que perseveren, y a los que hicieron el primer trámite pero se quedaron a medio camino y después no completaron la cosa y no llegaron a ser miembros de la Unión de Amigos de los Animales, yo les pido que lo completen ese paso, porque las cosas a medias no sirven. El primer arrebato del corazón no sirve si no está acompañado del arrebato de firmar el cheque o de mandar unos pocos pesos. Y continúo ahora salimos de Kabul, salgamos de los bombazos, de esta noticia que va a estar toda la semana y quizás cuánto tiempo más en los titulares, porque no sabemos qué otras cosas van a ocurrir ahí, que pueden estar ocurriendo en este momento mientras les grabo este programa. En el país, la señora Rincón ha asumido la presidencia del Senado. Ustedes recordarán que ella en un momento dado fue candidata o precandidata y la bajaron porque la gente de la democracia cristiana se entusiasmó más con Yanna Proboste, que en un momento dado, por una serie de circunstancias bastante contingentes y particulares, adquirió como presencia mediática, y eso es fundamental hoy en día. No importa si uno es ahí nomás, si uno no dice cosas realmente muy inteligentes, pero si usted aparece suficientemente en los medios de comunicación, capaz que se convierta en candidato a la presidencia de la República. Why not? Bien, asumió. Y alguien le preguntó por ahí de la prensa si ella consideraba que esta elección que hicieron en la democracia cristiana de ser ella y no otra persona presidenta del Senado, si no lo consideraba un premio de consuelo, ya que no pudiste ser candidata a la presidencia, te damos aquí la oportunidad de ser presidenta del Senado. ¿Y qué respondió la señora Rincón? Doña Jimena, ¿no? A veces me confundo con su hermana, que es periodista. Dijo: no es un premio de consuelo. Lo que he vivido no tiene consuelo posible. ¿What?
O sea, está desconsolada la señora Rincón. No la han podido consolar. Me llama la atención que una persona normal, como es ella, bueno, no sé cómo funciona la gente ya, que esté tan desconsolada porque no es precandidata o candidata a la presidencia de la República. O sea, sí, yo entiendo que los políticos quieren la meta final, el desideratum de sus carreras es ser candidato a la presidencia, ojalá llegara a ser presidente. Pero estar desconsolado, no hay consuelo posible. No se desconsole tanto. Guarde sus lágrimas para los problemas de amor, señora Rincón. Dijo además que había sacado lecciones de todo esto. ¿Cuáles son las lecciones? Voy a nombrarles 2 de las 3 que mencionó nomás. Ver, o sea, una lección dolorosa esta, ver cómo una candidatura elegida democráticamente es echada abajo. O sea, ahí hay un reproche a los que lo hicieron, ¿no? Y luego, arriesgando la unidad. ¿Cuál unidad? ¿La unidad de quién con quién? ¿La unidad del Partido Demócrata Cristiano? ¿La unidad de la izquierda, que ahora se ha puesto el apellido democrática, o de centro izquierda? ¿La unidad de toda la izquierda, abarcando a todo el mundo ahí? ¿Cuál unidad está hablando? Arriesgando la unidad. O sea, existe la unidad, pero estaría en riesgo. No existe la unidad, así que no puede estar en riesgo. La unidad no la tiene la izquierda. Todo lo contrario, cada día se desintegran más, en sus partes componentes se están despanzurrando unos a otros, y por eso mismo se multiplican los llamados a la unidad. Si hubiera unidad, no habría necesidad de llamar a ella. Así es que yo no sé a cuál unidad se refiere doña Jimena Rincón. ¿Qué más dijo? Dijo a propósito de cuál es su visión acerca de cómo llevar a celebrar su cargo, que es importante porque el presidente del Senado ordena, digamos, el orden de las votaciones y un montón de cuestiones que tienen que ver con la marcha del país. Ella dijo que las urgencias debieran, a propósito del tema de la ley o el proyecto de ley para resguardar con fuerza militar finalmente las áreas críticas del país, qué sé yo, lo que hablamos ayer, dijo, las urgencias debieran ser conversadas, discutidas con el gobierno y con los respectivos comités. Y yo no sé si eso significa algo concreto, porque claro, es evidente que los proyectos de ley se tienen que conversar con los que los presentan y con los que los votan. Si esto significa que no está en contra, si a priori contra ese proyecto, o significa otra cosa, eso se lo dejo, esa interpretación, a los especialistas en quiromancia o una cosa así, en jeroglífico, los especialistas en eso, no tengo idea. Pero mencionó también que es importante que se ponga en urgencia en el tema de las ayudas, no solo de las ayudas, sino también de la reactivación. Es raro, pocas veces se escucha a gente de la oposición hablar de la economía, de la reactivación. No deja de ser novedoso. Pero, ¿qué es la reactivación, estimados amigos? ¿Y en qué sentido el hablar de ella, el que empezara a aparecer incluso en los programas de la izquierda, ayuda a que haya reactivación como por un acto de magia, así como decir abracadabra? Yo les voy a contar lo que creo de lo que es la reactivación. Yo parto de la base que la reactivación es un proceso natural, que, como lo he dicho aquí muchas veces, deriva de que la gente tiene que poner las cosas de pie, tiene que empezar a hacer funcionar la economía por una cuestión de supervivencia. La reactivación es natural y se produce sola mientras no la obstaculicen. Lo que se pide aquí no es un acto positivo, sino que simplemente que no interfieran. Es un proceso natural siempre que no le pongan obstáculos. Pero ese es precisamente el tipo de situaciones que protagoniza la izquierda. Le ponen obstáculos o le van a poner obstáculos. La reactivación se va a producir y se está produciendo si nos la amenazan con más impuestos y regulaciones que
desincentiven a los empresarios a reinvertir o a nuevas inversiones. ¿Para qué hablar de los inversionistas extranjeros? La reactivación se va a producir si los agentes económicos no sospechan que se los está mirando simplemente como vacas lecheras a las cuales hay que meterle la mano al bolsillo. La reactivación se va a producir, naturalmente, si los agentes económicos, que son los que reactivan, que no es doña Juanita, no ven crecer la insurrección, si no siguen ofreciéndose nuevas ayudas y bonos universales que significan una carga y un endeudamiento público. Si esas cosas no ocurren, si no hay más endeudamiento público, si no hay más ingresos universales que no terminan nunca, bonos que no terminan nunca, que ayudan a todo el mundo, a gente incluso que no necesita esa ayuda, si no hay amenazas de más impuestos y más Estado y más regulaciones y más de esto y más de lo otro, si no se sigue mirando con sospecha a los empresarios porque supuestamente son explotadores, si no pasan esas cosas, la reactivación se va a producir como en este momento está empezando a producirse. Porque claro, todavía no ha llegado al gobierno de la izquierda. Pero si estas cosas no se cumplen, no hay reactivación. Nosotros no necesitamos a alguien que venga a empujar la reactivación. Ojalá se tomaran medidas adicionales que ayuden a eso. Pero como mínimo, que no interfieran. Que dejen que las fuerzas normales, naturales de la economía, la necesidad humana de trabajar, de producir, de tener un ingreso, se encargue de la reactivación. En este momento el país está empezando a crecer, comparado, claro, con niveles muy bajos, pero es crecimiento de todas maneras bastante rápido, porque, bueno, los que tenían un negocio lo tienen que abrir, los que tenían una empresa la tienen que hacer funcionar, los que tenían un stock por vender lo tienen que vender, los que estaban sin empleo quieren volver a emplearse. Bueno, no todos ahora, porque hay muchos que no quieren emplearse porque reciben bono. Y me llegó, entre paréntesis, un otro mail, esta vez no de un hogar de ancianos como el primero que les leí, sino que de un garage, que me contó la misma historia. No encuentro gente. Los únicos que de repente pareciera que pudieran estar dedicados a trabajar son los inmigrantes que no tienen estas ayudas, pero que a veces no tienen idea tampoco de la pega de mecánica. El tipo lloraba en el mail, poco menos, contándome los problemas que tiene para hacer funcionar. Bueno, es natural la reactivación si no se le pone un obstáculo. Eso es lo que uno esperaría. Eso es lo que uno espera. O sea, en esto no hay ningún milagro, no hay necesario de que nos vengan aquí a presentar una fórmula mágica. Simplemente no metan las manos en el asunto, no metan la cuchara en el pastel antes de tiempo. Déjenla en el horno que se cocine solita. Claro que esto es pedirle peras al horno, por supuesto. Porque todo lo que hemos escuchado a la izquierda es en la misma canción. Más Estado, más impuestos, más regulaciones, nacionalizar tales o cuales empresas, que en las áreas estratégicas de la economía. No es el lenguaje que ayuda a la reactivación. No. Si ahora se está produciendo, repito, es porque no están gobernando. Si estuvieran gobernando, sería otra la historia. Aquí, en fin. Vamos ahora a otro bloque, estimados amigos. Les recuerdo al corredor de propiedades más rápido de Chile, el que vende más rápido lo que usted quiera vender, Hey. Nada más le digo, porque quiero ser rápido también con él. Hey vende rápido. Les recuerdo además, invierta en USA.cl, la mejor forma de invertir en Estados Unidos. Usted entra a este sitio, que es chileno-norteamericano, y le van a facilitar todo. Le van a ofrecer miles de franquicias para que usted escoja, miles de opciones inmobiliarias en Estados Unidos, le abren cuenta corriente en banco norteamericano, le consiguen crédito hipotecario en banco norteamericano, lo ayudan a constituir empresa, le consiguen visa residencia si quiere irse para allá, todo. Lo asesoran a cada paso, a cada minuto. Invierta en USA.cl. Felco, amigos, les iba a mostrar así. Les voy a mostrar ahora, que les había mostrado antes, esta máquina para cortar cosas más duras, más pesadas, más que requieren hacer la mayor fuerza, que se hace con esta palanca de Felco, con las hojas con la misma excepcional calidad que tienen las que ya les he mostrado. Esto no tiene nada que ver con las herramientas que usted consigue en cualquier parte. Son hechas en Suiza
Y los suizos no saben hacer cosas de segunda categoría. Todo es de primera categoría, como los relojes suizos. Y de relojes yo algo entiendo. Estas máquinas, estas podadoras, estas tijeras, son usadas por todos los profesionales de la poda. Felco, amigos, ¿dónde se consiguen estos instrumentos? Acá abajo a mi derecha hay 2 direcciones de internet de otros tantos lugares donde conseguir estos productos que usan todos los profesionales. Estas podadoras de todo tipo, serruchito, etc. Felco. Y para la revisión técnica de su vehículo, que quizá usted todavía no la ha hecho, o porque se atrasó, o porque aún no le toca, no sé, usted verá, pero se quiere evitar pasarse un día entero esperando que lo atiendan, revifacil.cl. Mire qué fácil. Usted se pone en contacto con ellos, los llama, ahí están los contactos, se pone en contacto y se pone de acuerdo. Le van a buscar el vehículo a su casa, a su oficina, al estacionamiento, se lo llevan los funcionarios de Revifacil y ellos se encargan de todo y usted sigue en lo suyo tranquilamente, no tiene que molestarse. Por eso que se llama Revifacil, revifacil.cl. 10% de descuento, amigos, a quienes mencione que llegaron a Revifacil por intermedio de vuestro servidor, aquí presente, el anciano Villegas. Y Carabineros informó que incautaron como 200 y tantas o algo así, armas en la región de la Araucanía. Y mostraron como una curiosidad un arma larga, un rifle automático, me parece a mí que es de la época de la Primera Guerra Mundial, del ejército norteamericano. Pero, ¿a quién le incautaron las armas? ¿O son armas que gente que entregó? Porque hay una campaña, vaya a entregar su arma, no van a haber preguntas, vaya a entregar su arma, vaya a entregar su arma. Bueno, no fueron la CAM no fue a entregar sus armas. Son civiles. Yo no sé qué gana la pacificación de la Araucanía con que se incauten armas de los civiles. La CAM no necesita ni siquiera ir a robarle armas a los civiles si están pensando en eso. La CAM no necesita ir a robarse un pistolón o una pistola matagato o un rifle de la Primera Guerra Mundial. Ellos están súper bien armados, mejor que la policía, mejor que Carabineros. Ellos no se van a desarmar, ellos creen en su violencia. Ellos van a seguir ejerciéndola. Así que este ejercicio de quitarle armas o incautarle armas o recuperar armas de los civiles es un ejercicio absolutamente inútil. No sé de qué sirve, en absoluto. Pero, en fin. Y vamos ahora siguiendo con la política. Gabriel Boric, a propósito de una invitación que le hizo Marco Enrique Minami de que unieran los programas y qué sé yo, todo esto en la idea de ir todos juntos en la patota. Entonces Boric, con un tono ya de hombre que se siente quizás presidente, o en todo caso es presidenciable, un hombre que tiene millones de votos detrás, ¿no es cierto? Toda una prestancia, dijo, ni siquiera sé si Meo tiene o ha presentado un programa. A ver, Gabriel. Marco Enrique Minami no necesita presentar un programa. ¿Para qué? Sería un ejercicio de supernumerario. Porque la izquierda, a la cual pertenece Meo, a la cual pertenece usted, a la cual pertenece la señora Proboste, a la cual pertenece el señor, ¿cómo se llama? Ortiz, al cual pertenecen todos la oposición, tienen un solo programa, es el mismo programa. Sería redundante que Marco Enrique Minami agitara un papel con su propio programa. Sí, es un solo programa por default de toda la izquierda. A veces palabreado de distintas maneras, en distintos puntos, en distintas posiciones, pero es el mismo programa, yo se los puedo recitar. Yo creo que todo el país lo conoce. El programa a la izquierda, de Boric, de Meo, de Ortiz, de todos, consiste en destruir el modelo neoliberal. ¿Qué más? Y eso significa destruir, como ya lo están haciendo a la AFP, luego vendrán las ISAPRE, significa destruir las Fuerzas Armadas, ya se está hablando de, primero, bajarle el presupuesto, después, un poco lo que hizo, claro que allá era mucho más fácil que acá bastante difícil, lo que hizo Chávez en Venezuela, bueno, además era parte de las Fuerzas Armadas, recordemos, convertirlas en instrumento de la revolución. Eso es un desideratum de la izquierda.
Hay ideas también para terminar con la libertad de expresión. Vemos un comité en la Asamblea Constituyente nada menos, donde se ha establecido una serie de castigos y situaciones y sanciones para quienes caigan en lo que ellos llaman el negacionismo, o sea, a los que niegan sus puntos de vista o a los que tienen puntos de vista distintos que a ellos les parecen mal, porque nos explicaron en qué consistiría el negacionismo de las cosas horribles del 11 de septiembre, el negacionismo de esto, el negacionismo de lo demás allá. Sin entender que la libertad de expresión consiste precisamente en tolerar hasta lo que a uno menos le gusta, porque si todos pensamos igual, si todos pensáramos como la señora Loncón o como cualquiera otra de los revolucionarios de ese lote, no necesitamos libertad de expresión, pues si todos decimos lo mismo. La libertad de expresión es precisamente para establecer que en una sociedad se va a tolerar a todos, a todas las opiniones, por mucho que no nos gusten. Y por eso se establece como un principio normativo. Asume las diferencias de opinión. No se necesita un principio de libertad de expresión si todos expresan lo mismo. La libertad supone opciones, por supuesto. No sé si lo entienden. Entonces, eso también forma parte del programa de la izquierda, en un grado mayor o menor, por supuesto. En la educación, liquidar o arrinconar la educación privada, esa es otra parte del desideratum de la izquierda. Apretarle las winchas a las empresas, más y más, ordeñarlos hasta que griten, hasta que en vez de leche les salga sangre, forma parte del programa por default de la izquierda. Hacer crecer el Estado con más ministerios, desde luego crear un sistema de pensiones del Estado para poder robar más fácil, digamos. También es un programa de la izquierda. Así que no es necesario que Boris le pida un programa al MEO, porque es el mismo de él. Es el mismo de la señora Proboste, es el mismo de Artí, es el mismo de todos ellos. ¿Para qué? ¿Para qué gastar más papel? Ahorremos papel. Ahorrémosle al medio ambiente el papel. Si hay un solo programa nomás, pues. Otro ataque incendiario de los grupitos de siempre en el sur, en la Araucanía. Esta vez 6 máquinas fueron quemadas en el predio forestal que se llama Caballo de Palo, que está en esa región. Se quejan en ese predio forestal que este solo año han ya recibido 55 ataques, 55, y que en total, desde el principio de los tiempos, digamos, suman 292 ataques y han perdido 100, no sé, la cantidad no la anoté, creo que eran como 100.000 millones de pesos, una cantidad, da lo mismo, miles de millones de pesos. A propósito de esto, hay personas que se están siempre comunicando conmigo, me mandan mail, qué sé yo, y me dicen que el país, el gobierno debe declarar estado de sitio para poder intervenir con Fuerzas Armadas en la zona. No puedes. El Estado no puede, el Estado chileno declarar estado de sitio si no tiene aprobación del Congreso, una mayoría en el Congreso, y el Congreso nunca le va a dar esa mayoría. Jamás, ¿no es cierto? Podría declarar sí estado de emergencia, eso es de atribución exclusiva del presidente de la República. ¿Pero de qué serviría? Si aquí al final estas cosas no se resuelven con decretazo jurídico, porque ya tuvimos un ejemplo en octubre del 19, ¿qué pasa cuando un gobierno no tiene voluntad para actuar firmemente? Se sacaron tropas a la calle, incluso, no sé si los rifles que sacaban ostentosamente venían cargados con balas o con no sé, con nada. Y hicieron el ridículo nomás, pues se les hizo hacer el ridículo porque no tenían potestad para hacer nada. Yo recuerdo un incidente que ustedes deben haber olvidado, en una región del sur, no sé, en Concepción, en Molina, en Curicó, en alguna parte, en la noche, durante el toque y queda. Una patrulla militar enfrentó un vehículo que estaba violando el toque y queda. Trataron de hacerlo parar. El vehículo no les dio pelota, casi atropelló a los funcionarios y siguió andando. ¿Y qué tenían en sus manos estos militares? Armas de fogueo. Ahí está. Porque no vaya a ser de que a alguien se le salga una bala y se le rompa un dedito a alguien, ¿no es cierto?, de los revolucionarios. Entonces, amigos míos, no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada un estado de emergencia, incluso un estado de sitio no serviría de nada. La cuestión es la voluntad. Si hay o no hay voluntad para hacer lo que se tiene que hacer. Teóricamente, están todas las condiciones, incluso con un estado de sitio, porque las condiciones son que haya una insurrección armada,
y agresión a la integridad territorial y otras cosas más. Pero con estas dos sería suficiente, exactamente las cumple CAM. Es una insurrección armada con apropiación del territorio, abiertamente, proclamada. Pero eso no va a ocurrir. No, el Congreso no jamás le daría el visto bueno y el estado de emergencia tampoco lo usaría el gobierno más que para hacer otra vez el ridículo. Así es que a las personas que me mandan esas sugerencias, yo les digo, no pierdan tiempo, amigos. Este gobierno no va a hacer nada de todas esas cosas. Va a seguir haciendo lo que hace siempre, de anunciar querella contra quienes resulten responsables. Y que los tipos que les están quemando sus máquinas, o a los tipos que están matando, o a los tipos que están torturando y espanzurrando, que se las arreglen por su cuenta, porque nosotros vamos a llevar a la justicia a muerte de miedo, que libera a delincuentes, que libera ¿cómo se llama?, a detenidos por la insurrección, por las demandas sociales. Ya vemos cómo está funcionando la justicia. Todo eso es una farsa nada más. Permítanme, señoras y señores, continuar con otro bloque. Uno que hace tiempo que no les mostraba. Eudora, amigos, el Club Explora de Eudora. Eudora es la firma, el club se llama Explora, que le ofrece la posibilidad de recibir todos los meses, si usted se hace socio del club, una bolsita como esta con 2 botellas, si usted se hace socio con una OF, o con 3 botellas si se hace socio con una OF y media. Vinos muy seleccionados, muy especiales, como este Altamana, que creo que ya se los mostré. Esta corbatita que traen no es meramente estos discursos líricos, las botellas de vino común y corriente. Aquí se habla de qué es esto: un espumante que tiene una mezcla de Pinot Noir 95%, Chardonnay 5%. Esto fue producido, cosechado en el Valle de Itata. Con qué se puede tomar, con qué se debe tomar, dura hasta 8 años guardado, bla, bla, bla. Todo esto de altísima calidad. Todas las botellas de vino que vienen en estas bolsas del Club Explora son de la más alta calidad. Y esa es la gracia. Poder una vez al mes siquiera mandarse una botella de vino, o en este caso un espumante de la más alta calidad. Por una OF, 2 botellas, por una OF y media, 3. Y continúo con compreoro.cl, el sitio donde usted puede comprar lingotes de oro chiquititos, como usted ya se los he mostrado muchas veces, o lingotes de plata un poco más grandes, 1 kilo de plata, 10 gramos de oro. Son muy valiosos. El de oro está cerca del palo, en los 10 gramos, oro puro, 24 quilates, y tienen la gracia que usted los tiene en su poder físicamente. No andan volando en la estratosfera de las bolsas ni nada. Usted los tiene en la mano, usted los guarda donde quiere, los mueve donde quiere y se los van a recibir en todas partes. Nadie le pone mala cara al oro o a la plata. No es un valor que alguien pueda sospechar que mañana se desploman en las bolsas. No, el oro y la plata están ahí en sus manos, valen lo que valen y por lo tanto es un muy buen resguardo para su capital, su plata, por lo menos una parte de él. Y les digo en este momento que estas máquinas que trae Lotus Air, esta firma, de la segunda partida que trajeron va quedando la tercera parte. 1/3. Así que si usted quiere tener este aparato increíble, desarrollado con la colaboración de ingenieros y científicos de la NASA, que destruye todos los patógenos que hay en el aire, no solo el COVID-19, todos los demás coronavirus, que son muchos, los microbios, las bacterias, todo, y usted la puede tener funcionando al lado suyo sin que pase nada. Es totalmente inerte para los mamíferos, para personas como nosotros, incluso un animalito chico, no les pasa nada. Lotus Air, estimados amigos, no pierdan tiempo, comuníquense con ellos. Y Controller, que tiene ahora una sucursal en Viña también, les recuerda a los señores empresarios o empresarias, hay que ahora hacer esas distinciones, que ustedes pueden poner su área de gestión a funcionar al 100% en vez de a media morir saltando, con Controller, que va a examinar esa área, contabilidad, auditoría, papeleo, la administración, ver dónde están las fallas, dónde están los errores, dónde están las redundancias, los cuellos de botella, todas esas cosas, las fricciones administrativas que producen pérdidas de dinero y de tiempo, se las van a indicar con el dedo, ahí están, y le van a dar la solución. Empresas pequeñas, medianas y grandes pueden optar a este servicio. Comuníquese con ellos, aquí están las direcciones. Y ¿qué va a pasar? Volviendo al primer tema que partimos hoy día de
Kabul. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con la posición de Estados Unidos en el mundo, que ya estaba cambiando aceleradamente por la emergencia de este gran poder que es China, que es un poder que está en la fase expansiva, mientras Estados Unidos está en la fase de declinación? De esto hablamos el sábado pasado. Expansiva, con una economía que a pesar de todo crece, con una población, no toda, pero una buena parte, está llena de fe y entusiasmo con este crecimiento, se identifican con este valor colectivo que es China, aunque lo maneje el Partido Comunista. Y Estados Unidos dividido internamente, disensiones políticas, verdadera guerra política más que disensiones políticas, una presidencia débil y deficitaria mentalmente, la catástrofe de Afganistán, puras crisis, puros problemas. ¿Qué va a pasar ahora con esta declinación de Estados Unidos? No cabe duda de que se va a acelerar. Y como resultado de esa aceleración pueden pasar varias cosas. Una de ellas es que simplemente se estabiliza esa caída en un nivel más bajo. Simplemente se olvida el tema de Afganistán, no se hace nada especial sobre eso. El tema de los bordes donde sigue entrando gente, sigue entrando gente, empieza a cambiar gravemente, ya agudamente, la composición demográfica de Estados Unidos, su cultura, como la convivencia. Las ciudades siguen en su proceso de aumento del crimen, que ha sido impresionante en Estados Unidos como resultado del defund the police. ¿Se acuerdan ustedes ese lema de los demócratas, de los progresistas de Estados Unidos? Sáquenle la plata a la policía, o sea, destruyan a la policía. Y ahora en todas las regiones donde gobiernan los demócratas, ya sea en ciudades o en estados, la delincuencia ha aumentado 1 vez, 2, 3, 4, 5 veces. En Chicago todos los días hay tiroteo y muere gente, por ejemplo. Ya era una ciudad peligrosa antes, ahora es 10 veces más peligrosa. Es un país realmente en crisis y podría estabilizarse como se estabilizan los países pobres, los países reventados, en su estado de reventamiento. O puede haber una reacción peligrosa también, porque puede ser una reacción militar que vaya más allá de lo necesario, como son siempre las reacciones, y nos encontremos entonces que este próximo año, a fines de el mundo está en guerra. Que Estados Unidos va a estar más dispuesto ahora a mostrar que no está tan debilitado, que no está tan decadente. Ya vean ustedes que ahora me voy a enfrentar a los iraníes para destruirles sus instalaciones nucleares, o ya ven ustedes que me voy a enfrentar a los chinos, no los voy a dejar que sigan jodiendo a Taiwán. Puede suceder también una reacción de ese tipo. Ahora, ¿qué es preferible para el mundo, estimados amigos? Yo creo que es preferible para el mundo que Estados Unidos se acomode a su nueva situación nomás. Porque ya no van a detener a los chinos. No los van a detener. Tendrían que aniquilarlos con un bombardeo nuclear. Pero entonces también Estados Unidos también recibiría lo suyo y quedaría, si no aniquilado, quedaría en muy mal estado. Sería un desastre. Y sería un desastre para nosotros, para todo el mundo. Así que más vale que este país haga como hacemos los ancianos, que ya tenemos más de 70 años y nos damos cuenta que hay muchas cosas que no podemos hacer y que ya no podemos correr y que ya no podemos hacer muchas cuestiones y nos resignamos y tratamos de encontrar algún consuelo y adaptarnos a la nueva situación. Estados Unidos mejor que se adapte a la nueva situación o el remedio va a ser peor que la enfermedad. No voy a contestar el celular. Y amigos, espacioajedrez.com los está esperando para que ustedes adquieran esta caja, este reloj digital. La caja es mucho mejor de la que usted puede encontrar aquí o de la que usted tiene en su casa, porque entre otras cosas viene con este manual para niños que les he mostrado en numerosas ocasiones, que usted no va a encontrar en otra parte. Esto ya de por sí vale la pena. Mis primeros jaques se llama, lleno de ilustraciones de cómo se juega. Todo esto está hecho pensando en los niños, no pensando en los adultos. Esto no lo va a encontrar en otra caja. Y el reloj digital sí va a encontrar, pero no va a encontrar un reloj digital como este que le traiga 3 licencias para entrar a todos los servicios de espacioajedrez.com. Lo mismo en la caja. Así es que ya sabe, espacioajedrez.com.
Continúo con Lavoclú. El mejor detergente para la ropa lo tiene Lavoclú. El mejor detergente para la loza lo tiene Lavoclú. Ambos biodegradables, hipoalergénicos, en envases grandes. Se reponen en su casa. Usted no tiene que moverse de su casa y le traen a su puerta de su casa, le traen el repuesto de cualquiera de los dos detergentes o de ambos. Los envases vacíos se han reciclado, no van a dar a la basura. Lavoclú, estimados amigos. Y notariospress.cl. Ahórrese las horas, que normalmente significa ir a una notaría, esperar el turno, que a uno lo atienden y empiecen a escribir en la máquina esta de escribir que son de la época de las cavernas, porque creo que todavía hay algunas notarías con esas máquinas. Pero aunque no sea así, tecleando, ¿ya? Y horas esperando eso, que lo atiendan. Notariospress.cl, usted entra a ese sitio, hace todo eso en unos pocos minutos, llena los papeles, llena los datos que le piden, esa información va a dar a Notarios Press, y Notarios Press hacen toda la gestión, y usted tiene que ir a la notaría un par de minutos a firmar y chao. Y, estimados amigos, ahora les voy a presentar dos libros que tratan del mismo tema, que es muy interesante por un montón de razones. ¿Qué pasó en Europa, y específicamente, más específicamente todavía en Inglaterra, pero en realidad en toda Europa, entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda? 20 años. Los mismos 20 años que pasaron desde la primera intervención de Estados Unidos en Afganistán y su salida desastrosa. ¿Cómo vivía en ese periodo interguerra? ¿Se hacían ilusiones de que se había conquistado la paz universal, o ya la aparición primero de Mussolini y luego de Hitler los desilusionó rápidamente? ¿Cómo era el mundo? ¿Cómo se divertía la gente? ¿Cómo veían el futuro de la humanidad o de sus propios países? ¿Qué ondas habían en el cine, en el teatro, en las artes, en la política, etcétera? Especialmente en Inglaterra. Súper interesante porque uno aprende mucho, no solo de lo que pasó en ese periodo histórico específico, en ese país específico, sino que en situaciones similares en otras sociedades e incluso en otras épocas. Los periodos interguerra, o sea, los periodos cuando una guerra ha terminado pero no ha resuelto los problemas definitivamente, y por lo tanto ese periodo de interguerra es meramente una tregua, una mera tregua. Y estos libros son The Long Weekend. Fue como un weekend, dicen los autores, que son Robert Graves y Alan Hodge. Una historia social de la Gran Bretaña entre 1918 y 1939. Súper interesante, amigos míos. Me está tincando que lo voy a releer. Te lo leí hace como 10 años o 15. Y me acuerdo del libro, pero me gusta acordarme del 100% del libro, y ahora me acuerdo de la mitad, nomás, más o menos, quizás. A uno se olvida mucho. The Long Weekend. ¿Cómo era la vida allá? Y luego tenemos este otro, que es un poquito más amplio porque abarca no solo Inglaterra, sino que el resto, o gran parte del resto del mundo. El Valle Oscuro, The Dark Valley. Un panorama de los años 30, Pierce Brendon. Los años 30, que además eran los años de la depresión. Acuérdense ustedes que el año 29 se derrumbó la bolsa en Nueva York y quedó la crema en todo el mundo. El país que más sufrió, entre paréntesis, fue Chile, para variar. Ahí tienen ustedes en esta visión un poco más amplia que el primero, cómo el mundo vivió ese periodo interguerras. Qué ilusiones se hizo. Y el libro es súper entretenido. Le trae fotos también de las personalidades de esa época. Aquí tienen algunas fotos. Ahí está, por ejemplo, el Mussolini con un busto. Mussolini estaba siempre con ese gesto fachandoso, ridículo. Dos libros muy interesantes para los amigos de la historia social, no meramente una historia política que a tal presidente le sucedió tal otro, no, eso no. Historia social, cultural, los estados de ánimo, qué pasaba con el ciudadano común de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Rusia, de qué sé yo, del mundo, en ese periodo interguerra, cuando ya más o menos en la mitad de ese periodo interguerra, ya en los años 30 en realidad, empieza a aparecer en el horizonte las nubarrones, y los nubarrones se hacen cada vez más oscuros, y mucha gente quiso no mirar eso y enterró la cabeza como el avestruz en la arena, y algunas voces hacían las advertencias del caso, como Winston Churchill, no le daban pelota. Muy interesante, porque aquí se ve, entre otras cosas, algo que yo, de algún modo, mucho más modesto que estos autores, escribí en mis libros antes que viniera todo lo que está pasando ahora en Chile. Cómo la gente deja de ver
situaciones que se están acumulando y porque no las quiere ver, si no son tan difíciles de ver. O si las ven, no las extrapolan, no calculan cómo se va a desarrollar con un poquito de imaginación, cómo se van a desarrollar y van a llegar a ciertos niveles críticos que van a cambiar la situación. Es un ejercicio que mucha gente lo evita porque puede ser oscuro. Por eso que el libro se llama El Valle Oscuro. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana sábado no sé exactamente qué voy a tocar. Puede ser que toque algo relacionado con lo que pasó, con lo que está pasando en Afganistán. O generalizo ese tema y veo otras situaciones parecidas que se han dado en la historia mundial. No lo sé. Ya lo veré. Mientras tanto, muchas gracias a todos por asistir a este programa. Un agradecimiento muy especial a la gente que está en Patreon, haciendo posible la existencia de este programa junto con mis auspiciadores. A todos, muchas gracias. Nos vemos mañana.